Soy consciente que el mundo de los drones de carrera para personas que vienen de drones de iniciación, de drones que ya están montados y tal, pues es un poco complicado al principio, solamente pensarlo, ¿no? Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone, gracias a la empresa Modeltronic, vamos a poderle echar un vistazo a este dron de carrera. Bueno, ya sabéis, un dron de carrera que no vamos a ganar con él, yo que sé, el quinto premio del mundo. No, señores, no. Pero sí hablamos de drones de carrera cuando hablamos de este tipo de drones que sean montados de fibra de carbono, con motores Brushless, etcétera, etcétera. Que tienen muy buena pinta, que está a bajo precio. Estamos hablando de drones que este, por ejemplo, ronda los 219 €, ¿vale? Lo podéis ver abajo en la descripción, tenéis el link de la empresa que me lo ha cedido. Y oye, me ha parecido un dron, y voy a decir ya unas mini conclusiones antes de empezar. Me ha parecido un dron interesante, sobre todo por su precio y por lo que nos ofrece. Pero bueno, venga, antes del análisis, como siempre, nos vamos a ir a qué nos viene en la caja de este dron de carrera 250 que nos ha cedido la empresa Modeltronic. Bueno, lo primero que estáis viendo es que nos viene con muchísimas hélices, ¿vale? Bueno, no tantas como nos debería, porque ya sabéis que eso es lo primero que tenéis que comprar en este tipo de drones, lo primero que se va a romper, así que os recomiendo que también compréis bastantes más hélices de las que nos viene en la caja. También nos viene con una batería, una batería de 1500 miliamperios a 11,1 voltios. Y aparte, bueno, nos viene con el mando instalado ya directamente, el mando de control instalado, y viene con, bueno, ya todo hecho, simplemente para sacarlo de la caja y empezar a volarlo. Como estáis viendo, no tenemos que hacer nada con este dron, es que ni siquiera instalar el mando de control. Es como si nos compráramos cualquier otro dron de los que traigo aquí normalmente, saco de la caja, clac, clac, y ya estoy volando. Es así de simple, es así de fácil, y es por lo que me ha gustado el concepto en sí del dron antes incluso de tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros, yo mismo en un inicio, ¿vale? Cuando empecé en este mundillo, me daba, pues, hablando mal y pronto, me acojonaba bastante tener que configurar el mando. Yo decía, bueno, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer tal? ¿Cómo puedo hacer cual? Y no concebía la forma, no concebía cómo todo se podía hacer. Este dron no es una solución para aquellas personas que estén acostumbradas a drones de carrera, que estén acostumbradas a montarse su propio dron. Para ese tipo de personas este dron no va dirigido, para nada, no va dirigido para esas personas. Pero para una persona que quiera meterse dentro de este mundillo y quiera ir muy poco a poco, porque oye, cuidado, y esto os lo advierto ahora, al final vais a tener que aprender a cambiar un motor de aquí, de soldar una cosa, a medio plazo vas a tener lo que hacer. Pero oye, es muy sencillo todo ese concepto, y empezar a lo mejor con un dron como este, que solamente al principio vas a tener que sacar de la caja y buscar un día bueno para ir a volarlo, pues oye, yo creo que es un muy buen inicio, sobre todo por el precio que tiene este dron. Bien, vamos a empezar a hablar por el principio. ¿Qué nos ofrece? ¿Qué trae este dron? Bueno, este dron viene con una placa controladora CC3D, eso significa que podremos utilizar el programa OpenPilot, ¿vale? No os volváis locos, si no entendéis lo que yo os digo, no os preocupéis, simplemente eso significa que es un software con el que nosotros podemos configurar y programar cada uno de los pequeños detalles de nuestro dron. Al principio no vamos a tenerlo que utilizar, ¿vale? Pero después veis que, por ejemplo, se extiende para un lado, se extiende para otro. Bueno, pues simplemente cogéis vuestro cable USB, se lo ponéis aquí detrás del dron. Estáis viendo que hay una conexión USB normal y corriente. Se la ponemos, nos metemos en nuestro ordenador, ya sea Mac, Linux o Windows. Y nada, nos metemos en el programa OpenPilot, que es totalmente gratuito. Y no vais a tener ningún problema en configurarlo. Vais a poder actualizar el software, vais a poder actualizar todo. ¿Que a vosotros eso no os interesa? ¿Que no queréis al principio comeros la cabeza? No hace para nada falta. Esto lo sacas de la caja y te pones a volarlo. Llevo bastantes horas volando este dron. Llevo bastantes estrellas volando este dron. Y también os voy a decir una cosa, que no me ha hecho falta meterme dentro del programa OpenPilot para nada. ¿Me he metido? Sí. ¿Hacía falta? No. ¿Vale? Muy, pero que muy interesante para todas aquellas personas que estáis, acostumbrados, o que queréis meteros dentro de este mundillo, pero que da bastante congoja, os da bastante acojones meteros. Así que por ese punto, guay. El dron está bien construido, lo único que no me ha gustado, así a priori, es que toda la parte de abajo del dron, como estáis viendo, no viene para nada protegida.
Es que una mala caída, una mala algo puede cercenar algún cable, puede hacer algo, no hay nada que te lo proteja. Por ejemplo, muchos de los drones vienen por dentro de todo el frame, otros incluso ponen aquí una capa, ¿no? Como una especie de gomita, ¿no? Para protegerlo. Este viene tal cual por debajo, es uno de los grandes puntos negativos que he visto. ¿Me ha pasado algo en todo el tiempo que he estado volando el dron? No, la verdad es que no, y me he estrellado contra tierra muy blandita, o sea, algo maravilloso para estrellarse, me he estrellado contra hierba, me he estrellado siempre en tierra, nunca me he estrellado en asfalto, siempre hay que volar fuera, siempre vuelo en campo, y muy raras veces vuelo en sitios donde, en zonas fantasma, como a mí me gusta llamar, ¿vale? Que han asfaltado, pero eso está fuera de todo, de población, de poblado y etcétera. Pero no, yo me he estrellado eso en zonas de tierra, bueno, es más, tiene algunas partes, no me juzguéis, ¿vale? Algunas cosas se me han quedado, no las he terminado de limpiar. Pero no le ha pasado realmente nada y me ha sorprendido bastante, pero no me ha gustado de todas maneras ese punto. También es un punto tanto negativo como positivo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos donde podemos nosotros soldar cositas nuevas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si le queremos poner una cámara FPV, si queremos ponerle cualquier otra cosa, pues va a ser muy fácil instalarle lo que queramos, debido a que aquí tenemos la plaquita donde vamos a tener que ir soldando las cosas. Para un iniciado, yo creo que también eso es un punto positivo, pero bueno, seguramente cuando vosotros vayáis aumentando vuestro nivel, iréis aumentando también, bueno, pues esos pequeños detalles que os gustaría que estuvieran mejor hechos. Pero oye, es un punto negativo y positivo a la vez, ya que muchos de vosotros no vais a tener que desmontar el dron para añadirle cosas nuevas, y eso creo que para los que estáis iniciando es muy interesante. Me ha gustado muchísimo la potencia, me esperaba, mira, este dron es bastante pequeñito. Vale, bueno, sobre la resistencia, ya que estaba hablando de los estrellos, me he quedado de piedra, pero de piedra, ¿vale? O sea, lo he estrellado y bien estrellado. Estaba, por ejemplo, con un amigo allí volando y tal, estaba probando algunas cosas, estaba probando las hélices tripalas, ¿vale? Porque nos viene también con hélices tripalas, como habéis visto ahí en el unboxing. También hemos probado también unas baterías más grandes, más pequeñas, he estado haciendo muchas pruebas, y en una de las pruebas cayó, pero brutalmente, ¡paf!, en la tierra, se hundió, prácticamente la mitad se hundió, no, por aquí no, se hundió, exactamente, se hundió por aquí, toda esta parte quedó hundida en la tierra, no sé cómo cayó de culo, pero cayó, y cuando fuimos a cogerlo, lo único, ese ha sido el estrello más extremo que hemos tenido, porque también dio con un árbol, en fin, el único elemento que se ha fastidiado un pelín, y tampoco está fastidiado demasiado, es esta patita de fibra de carbono, ¿vale? Pero, vamos, apenas se ha hecho daño, o sea, la sigo utilizando, imaginaros cómo está de rota. Así que por ese punto me ha gustado bastante. Estamos hablando también de un dron bastante potente. Para todas aquellas personas que queráis dar un paso más allá, yo creo que este es el punto más interesante que tiene este dron, ya que sin grandes alardes, sin grandes precios, porque vuelvo a decir, el precio es junto con el mando de control, que es una FlySky FSI6, que ya viene configurada, no tenéis que hacer nada, ya viene todo montado. Y ya sabéis que la he traído ya en el canal, es una emisora que yo creo que funciona bastante bien, que no vais a tener grandes problemas, y que es una calidad-precio, yo creo que es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado, señores. Bien, lo que estaba comentando, ¿soporta el viento? ¿Resiste el viento? No vais a tener problemas, es más, he estado volando estos últimos días, ya sabéis que en España ha habido unos vientos atroces, por lo menos incluso aquí abajo en el sur, que yo vivo en Andalucía, ha habido también unos vientos atroces, de 30 km por hora, de 35. Yo no vuelo con esos vientos, pero es cierto que un día estaba volando, ¿vale? Es más, en el vídeo de primeras impresiones, fue la primera vez que lo volé, estaba volándolo y me empezó a azotar el viento, pero que muy fuerte. El dron, Dios mío, se comportó increíble, pude seguir volándolo un poquito más porque creía que podía con el viento, podía, pero después cuando vi que las condiciones de seguridad no eran las óptimas, como visteis en el vídeo de primeras impresiones, lo bajé y tranquilamente me hice con él y no pasó absolutamente nada. Un punto realmente interesante. Bien, otra de las cosas que me ha gustado muchísimo para hacer un dron para personas que están iniciándose, ¿vale? Estáis viendo que no le pongo grandes puntos negativos, porque el dron no tiene grandes puntos negativos. ¡Rafa, te has vendido, Rafa!
¿Qué queréis que os diga? Al igual que en otros drones os digo que es basura extrema y me decís, Rafa, no te has vendido. En otros drones, cuando también una empresa me lo ha cedido, puedo decir que es bueno. Y en este caso me ha gustado bastante. Podéis ya criticarme abajo en comentarios por vendido o lo que se os ocurra, ¿vale? Dejo la batería que la estaba ahí, yo qué sé, manoseando como si fuera una especie de fetiche mío, ¿no? El caso, una de las cosas que me ha gustado mucho para hacer un dron de iniciación es esta lucecita. Para ser un dron de iniciación dentro del mundo de los drones de carrera, ¿vale? No se me malinterprete. Y me vaya a decir, ¿una lucecita? ¿Para qué? ¿Qué tontería es esa? Pues os lo voy a explicar. En el EHIN 250 Racer, en el Walkera Runner, que ese todavía no lo he podido tener, lo he volado, pero no lo he volado de verdad, ¿vale? No lo he volado yo durante tanto tiempo para poder tener una opinión. Pero lo que me pareció es que el sistema de lucecita era bastante paranoico, porque tú no llegabas a ver la cabeza. Recordad que este no viene con cámara, no viene con nada y que el sistema de FPV se lo tendríais que comprar aparte, que por cierto ya tengo uno para instalárselo a este mismo dron para que podamos echarle un vistazo cómo podemos ir añadiendo cositas a este dron, ¿vale? Fácilmente, eso en próximos tutoriales. Pero la lucecita esta, al ser tan potente y tan fácil de ver, hace que a grandes distancias podamos ver perfectamente dónde está la cabeza. Y creo que es uno de los puntos más positivos que tiene este dron. Una lucecita estúpida hace que para alguien que viene del mundo de los drones baratos, pues sea de verdad todo un alivio. También deciros que la autonomía del dron ronda los 10 minutos. Le he podido poner con la batería que me venía de fábrica, como dije al principio, una batería de 1500 mAh, ¿vale? Pero también la empresa Modeltronic también me mandó algunos otros tipos de baterías. Estuve volando con una de 2200, que es prácticamente el doble de tamaño que tiene esta, ¿vale? Y volaba bien, sinceramente, noté que había diferencia, sí, había diferencia, pero ya, bueno, yo creo que ahí ya creo que depende un poquito de los precios, que veáis que os compensa, que no os compensa. A lo mejor os compensa más tener más baterías más pequeñas que son más baratas que dos más grandes, en fin, eso ya vosotros tenéis que ir compensando. También voy a comentar cuánto tiempo en otros vídeos y tal, porque me han mandado muchísimos accesorios para este dron, ¿vale? Y voy a comentarlos todos. Me han mandado pantallas, me han mandado sistemas FPV y vamos a poner este dron a punto para que vosotros, en secciones de taller y tal, para que vosotros veáis cómo se puede ir adaptando. En conclusión, bueno, también estaba comentando, la estabilidad es bastante buena y tal. Después, si queréis a lo mejor una estabilidad mucho más fina, ¿vale? Pues ya tendréis que configurarlo dentro ya de vuestro ordenador, dentro del programa OpenPilot, pero igualmente no vais a tener grandes problemas porque viene realmente bien configurado, por lo menos a mí me ha venido muy bien configurado. En conclusión, este dron está dirigido especialmente a personas que no han cogido un dron de carreras en su vida. Vale, eso es muy importante. Es que yo tengo un dron de carreras. No, este entonces no es tu dron para comprarte, ¿vale? Este dron está dirigido para personas que llevan, por ejemplo, se han iniciado dentro del mundo de los drones, ¿no? Tienen su Syma X8, su FY326, tienen drones de iniciación y quieren ir a algo más, pero les da miedo meterse dentro de un mundillo en el que tienen que montar una cosa, que quieren montar otra, entonces quieren ir poco a poco. Se compran este dron y después pierden el miedo diciendo, bueno, pues les voy a añadir el sistema tal de FPV, le voy a añadir tal cosa, como todo viene muy fácil para instalárselo, y eso es un puntazo tremendo, es que todo viene muy fácil para ponerle cosas, no viene oculto, no viene nada como puede parecer, por ejemplo, en el EHIN 250 Racer o algo. El punto negativo que decía, que todo estaba muy expuesto, pues es un punto bastante positivo para aquellas personas que están iniciándose, para no tener que desmontar nada, para ir añadiendo cosas. Entonces yo creo que es uno de esos drones que aportan algo muy positivo para personas que no tienen ni idea de este mundillo, y creo que es un gran salto, En próximos vídeos, como ya estaba diciendo, vamos a añadirle cosas y voy a enseñaros cómo, bueno, todo lo que podemos hacer con este dron. Y encima, vale, más allá de que me lo haya cedido la empresa, ¿vale? Y esto, sois conscientes de que esto siempre lo he estado recomendando antes y después de que me patrocinen empresas y todo ese tipo de cosas. Que te lo envíe una empresa española, que te lo envía en 24 horas, pues hombre, y que sabes que no va a pasar por aduanas, que sabes que no va a pasar por nada y tal, pues sabes perfectamente el precio y el tiempo en el que te va a llegar. Entonces, pues es un punto interesantísimo. ¿Que yo compro en tiendas chinas? Por supuesto. ¿Vale? Así que si veis que, por ejemplo, add-ons más baratos y tal, que los veis en tiendas chinas, por supuesto. Pero el dron en sí, me parece que es una gran idea comprarlo en una tienda
española más allá me haya cedido, sea esta, sea cualquier otra, ¿vale? Muy importante, muy importante. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de este dron, aquí abajo en la descripción tenéis el link por si queréis echarle un vistazo. Y yo me he quedado encantado con él, una pena que se tenga que volver porque este no me lo han dado, este me lo han cedido, así que una pena que se tenga que volver, pero bueno, es lo que toca. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Dron y por supuesto darle las gracias a la empresa Modeltronic por habernos cedido este dron de carrera.